crisis comiciales o convulsiones y va a tener pues consecuencias de toda índole, no solo en su salud, ¿verdad?, sino que en su cognición, van a ser psicológicas, neurobiológicas y también va a estar socialmente afectado. Un paciente epiléptico pues tiene varias discapacidades. Cuando es una convulsión que se viene repitiendo, ahí es cuando se le llama epilepsia. Después vamos a dar otra definición. Las convulsiones en sí son una urgencia neurológica, es una gran aflicción ver a un paciente que está convulsionando, no sabemos ni para dónde hacernos ni qué darle, pero tenemos que guardar la calma y tratar de ayudarle, ¿verdad? Pensar fríamente, porque eso es lo que nos toca a nosotros. Cuando no son familiares nuestros o hijos nuestros, pues nosotros tenemos que tener la cabeza lo más fría posible, porque de otra manera no podemos ayudar. La mayoría de las veces nuestros pacientes pediátricos van a llegar a la consulta, a la emergencia, cuando ya la crisis ha pasado y van a estar en el posictal, que se le llama, una fase poscrítica. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que preguntar, ¿fue o no fue una convulsión? Tenemos un montón de preguntas que hacer para poder definir si en realidad fue o no fue una convulsión. Entonces, como ya dijimos, ¿verdad?, la definición, las crisis comiciales van a ser frecuentes en los pacientes pediátricos, tanto así que pueden aparecer en hasta el 10% de todos los pacientes pediátricos. La mayoría de estas crisis van a ser debidas a un trastorno somático que va a originarse afuera del cerebro, como por ejemplo fiebre. La fiebre puede desencadenar crisis convulsivas o crisis comiciales, una infección que puede originar fiebre y puede originar la convulsión, o una infección del cerebro, o un síncope, ¿verdad?, o un traumatismo craneal. Ustedes saben que es frecuente que pueda causar convulsiones. Las hipoxias cerebrales en los niños que son más lábiles a las hipoxias pueden causar convulsiones, si no, ahí desde los neonatos que tienen alguna hipoxia en el nacimiento, tenemos que pueden tener como consecuencia quedar epilépticos. Las toxinas pueden causar convulsiones. Dependiendo de dónde se localicen las descargas, así van a manifestarse los síntomas. Entonces pueden ser localizados en áreas motoras, los síntomas van a ser motores, o sensitivos, o autónomos, o psíquicos también, y pueden tener o no pérdida de la conciencia. Para establecer entonces una clasificación de tipo epidemiológico, que a veces es lo más práctico, vamos a considerar que un paciente es epiléptico o sufre de epilepsia cuando va a tener 2 o más crisis primarias, o sea, del cerebro propiamente, con un intervalo de tiempo superior a las 24 horas. Las convulsiones entonces pueden ser sintomáticas o secundarias debido a otras cosas e idiopáticas. Las sintomáticas van a ser desencadenadas por un estímulo transitorio que va a afectar el cerebro, la actividad cerebral, y pueden ser lo más frecuente para nosotros las hipoglicemias. En adultos también se ven las hipoglicemias que pueden causar una convulsión, pero es más frecuente que haya una hipoglicemia en el niño, más que todo en los neonatos. Los traumas, la fiebre en sí, que ya vamos a hablar solo de fiebre y convulsión, infecciones del sistema nervioso central, ¿verdad?, las meningitis y otras. Y los idiopáticos cuando no tienen relación temporal con un estímulo que sea conocido. ¿Qué pasa cuando tenemos una primera crisis y el paciente no tiene fiebre? Que pues tener fiebre sería de lo más típico para un paciente pediátrico. Vamos a tener primero que hablar, bueno, además de examinar al paciente, ¿verdad? Vamos a tener que evaluar los antecedentes familiares del paciente y personales. Vamos a tener que individualizar cada caso dependiendo de los datos que podamos recabar, y las pruebas de laboratorio no deben ser de rutina, es decir, no le vamos a mandar lo mismo a todos, sino que lo vamos a enfocar en lo que necesitamos. Por ejemplo, podríamos mandar electro, glucosa, STAC o resonancia, o ambas, dependiendo.
Cuando tenemos una crisis, puede ser esta una crisis parcial, es decir, solamente una parte del cuerpo va a ser la afectada. Este va a ser un 40% de las crisis convulsivas que vamos a tener y se pueden clasificar esas crisis parciales como simples o como complejas. Una crisis parcial simple vamos a tener a un paciente que mantiene su estado de conciencia intacto. Más frecuentemente los síntomas que vamos a ver son los motores, es decir, podemos ver un paciente despierto, consciente, que solamente está teniendo movimientos de la mano o de la pierna o de la cara, como que fueran tics. Esos son una crisis parcial simple. Pueden ser también contracciones tónicas o clónicas no simultáneas, pueden afectar la cara, el cuello y las extremidades. Crisis versivas, es decir, que hay un giro de la cabeza, que se desvía la mirada, así tipo, hay de esas películas de miedo, como El Exorcista, ¿verdad? Y son características frecuentes. No hay automatismos, es decir, los automatismos son que se orina o que se defeca. También algunos pacientes van a tener aura, significa que van a tener algo que les diga como un presentimiento, una premonición de que le va a pasar la convulsión o algo que les indique que van a tener una convulsión. Puede ser una cefalea, puede ser tinnitus, puede ser fosfenos o malestar torácico, puede ser como una única manifestación de la misma crisis parcial, o sea, solo la muy aura fue toda lo que se pudo sentir de la convulsión. Y durante esas crisis, estas no se pueden evitar y son cortas generalmente. No podemos evitar estas crisis. Y las complejas, siempre parciales, pueden comenzar como una simple y luego se generalizan. Pueden o no tener aura. El miedo también puede ser un aura. Se puede seguir, así como se generaliza, también puede tener secundariamente o seguidamente una pérdida de la conciencia. Por ejemplo, mirando al vacío por un instante, como se dice, se queda viendo al infinito y más allá, o detenerse bruscamente en una actividad, eso puede ser, ¿verdad? La alteración de la conciencia que pueda presentar. Pueden ser breves y poco frecuentes. Los automatismos, por ejemplo, en los lactantes, los automatismos que nosotros vamos a presentar más frecuentemente o ver más frecuentemente en ellos son los chupeteos, como que está succionando el seno o la pachita, ¿verdad? La masticación, como que están masticando, la deglución y excesiva salivación. Los niños mayores, como por ejemplo, pueden tener alguna actividad motora repetida, semi-involuntaria y coordinada, como que estuvieran medio bailando, ¿verdad? Pero en realidad eso sí era un movimiento automático. Generalización secundaria, cuando hay una crisis tónico-clónica, y previamente solo un movimiento de una mano, de un brazo o de algo así, y la duración ya es un poco más larga, no son segundos, sino que puede ser hasta unos pocos minutos. Luego tenemos las generalizadas, en donde podemos tener las ausencias, ¿verdad? Que el paciente definitivamente pierde la conciencia por unos segundos a unos pocos minutos. Pueden ser típicos o atípicas, como dice ahí, y también pueden ser según el tipo de movimiento. Según el movimiento, lo vamos a clasificar como tónicas, o sea que el tono se aumenta, ¿verdad? Aumento del tono, pues se engarrota, pues, para los que entienden así. Los clónicos son los que hay movimientos, aunque no haya aumento del tono de un miembro, pero hay un movimiento repetido, en donde hay una contracción y relajación, relajación, y las tónicas clónicas, en donde hay tanto contracciones y relajaciones o movimientos, y también el paciente está tieso, ¿verdad? Engarrotado. Entonces esas son las tónico-clónicas. Y las mioclónicas, cuando solamente son unos pequeños grupos musculares los que se mueven, como tipo así como tics aquí vida, ¿verdad? Pero más grandecitos que los tics. Y a los atónicos, en donde el paciente está flácido durante la convulsión. Este es un pequeño algoritmo en donde se muestra más que todo un poquito del actuar que vamos a tener dependiendo si es una convulsión o no, y más que todo
para guiarnos al diagnóstico diferencial. Si el paciente ha tenido una crisis comicial, una convulsión, a la derecha veamos si es sí, entonces primero tenemos que preguntarnos, ¿fue su primera convulsión o ya ha tenido antes? Si fue su primera convulsión, vamos a tener que tomar exámenes de rutina, como ya vimos, puede ser una hipoglicemia, también puede ser desequilibrios electrolíticos, tenemos que tomar otros exámenes, aunque no de emergencia, un electro, pero hay que tomar el electroencefalograma, una ataxia hay necesidad, podemos pensar en una meningitis y así hacer una PL y otras cosas. Y luego, si ya es un paciente conocido con convulsiones repetidas, hay que preguntar si se está tomando su tratamiento, hay que calcularle la dosis, saber cuánto está tomando según los padres. Hay que ver si el fármaco que está tomando es el correcto, ¿verdad? Si es posible ver el frasco que está tomando el paciente para ver cuánto tiene de ese medicamento también y tal vez calcular cuántos días lleva de tratamiento. En lo que ustedes saben que ya debió haber terminado un frasco y el paciente ni siquiera va por la mitad. Entonces, podría decirnos que tal vez no está tomándose la dosis que debe tomar. Es como una investigación en realidad. Si el paciente tiene otras cuestiones que lo están haciendo que convulsione, si el tratamiento no le está dando resultado, etc. Si al final descubrimos que no fue una convulsión, entonces tenemos que preguntarnos qué fue. Y aquí tenemos a su izquierda varios diagnósticos diferenciales, entre ellos que el paciente tal vez solo tuvo un vértigo, se mareó. Cuando dejó de respirar, dejan de respirar y se marean, pues sí, hipoxia, se desmayan. Un síncope-tusígeno, esto puede pasar después de que un paciente tose tanto que pues llega a tener un síncope. Coretoses familiares, temblores mentonianos, ataques de temblores por escalofríos, esto ha pasado, yo lo he visto. Narcolepsia, terrores nocturnos, son frecuentes pensar que son convulsiones, ataques de ira, los tics y otros. Hay que preguntarse dónde estaba el niño cuando estaba convulsionando, qué estaba haciendo, qué había hecho antes, estaba jugando, algo desencadenó la crisis, como pensar, por ejemplo, que fue un berrinche, o sea, un espasmo del sollozo, porque le quitaron un juguete y ese fue el desencadenante, entonces tal vez no fue la convulsión, sino un espasmo del sollozo. Si hubo pérdida de la conciencia, cuánto duró, cómo fueron los movimientos, si los hubo, si desvió la mirada, si se orinó, si se defecó, si se puso morado aquí alrededor de los labios, si hubo salivación. Los pacientes que convulsionan generalmente tienen la mirada hacia el polo cefálico, salivan y también roncan, quedan roncando, una respiración bien forzada después de la convulsión. Algunos se orinan, se defecan o ambos, y pues todas esas cosas hay que preguntar. Y cuánto duró y todo eso. Y dentro de los diagnósticos diferenciales también podemos ver las migrañas, muy interesante, ¿verdad? Porque hay migrañas que no solo son dolorcitos de cabeza, sino que también le nublan la visión o los dejan un poco atontados dependiendo de la severidad del dolor o del lugar donde ahí está el espasmo de los vasos. Deben sospecharse que no son crisis convulsivas aquellos procesos que se van a desarrollar en una situación X, ¿verdad? Por ejemplo, una extracción dental podría hacer que el paciente piense que tuvo una convulsión, pero en realidad se desmayó, ¿verdad? Tal vez de dolor, de miedo o lo que sea. Cuando hay lugares encerrados, el paciente puede tener su fobia, ¿verdad? Puede también desmayarse. Una rabieta, que ya dijimos, el espasmo del sollozo. Y no son convulsiones aquellas en las que el paciente lo cambiamos de posición y se le quita, ¿verdad? O que lo agarramos de la mano que se está moviendo, que está convulsionando y deja de convulsionar, ¿verdad? Y la volvemos a soltar y se vuelve a mover y la volvemos a agarrar y se detiene. Esas no son convulsiones, y es más, es la manera en que nosotros en el hospital, cuando estamos en presencia de una supuesta convulsión, la podemos también así diferenciar de una no convulsión. Tenemos también las convulsiones después de un trauma, que generalmente son o tempranas o tardías. Las tempranas son antes de la semana, no,
sí, antes de la primera semana o durante la primera semana del evento y las tardías después. Las convulsiones febriles que son importantísimas en pediatría, no podemos dejar de leer de convulsiones febriles, ¿verdad? Cuando estamos leyendo pediatría, porque más de alguna vez vamos a tener una convulsión y presencial. La convulsión febril es aquella en donde se producen niños entre los 6 y 60 meses. Esto es importante saber la edad. Pueden ser tan joven como, no solo como 6 meses, se puede decir que hasta 5 meses, 5 meses, pero la definición es entre 6 y 60 meses, o sea, 5 años, una temperatura que tiene que ser mayor de 38, o sea, no necesariamente debe ser 40, 41 grados, sino que con 38 es suficiente, a veces con un poquito menos. Y no, lo más importante es que no es por una infección del sistema nervioso central. Esta es la gran diferencia. Una meningitis o una convulsión por meningitis no entra en las definiciones de convulsión febril. Es muy diferente. Una vez que descartamos en meningitis, entonces ya nos quedamos o con un diagnóstico o con el otro. Tampoco se debe a desequilibrios metabólicos, o sea, que tenía una hipoglicemia finalmente cuando le tomamos exámenes, entonces el diagnóstico de convulsión febril se descarta, o sea, se quita, ya no lo ponemos, porque lo que pasó fue una convulsión sintomática. O por un desequilibrio de electrolitos, lo mismo, fue sintomática, no fue febril, por decir algo. Estas se producen, pueden producirse también sin que haya otras convulsiones previas. Puede ser la primera, puede ser la segunda, etc. Pero lo importante es tener en cuenta la edad y que no haya infecciones del sistema nervioso central. Sí existen convulsiones antes de los febriles, antes de los 6 meses. O sea, hemos visto febriles de 5 meses, por decirles, se salió un poquito, pero sí las hemos visto. Y más allá de los 5 años, que se le llaman convulsiones febriles plus. Estas se pueden dar en los pacientes que ya han tenido convulsiones o no han tenido convulsiones febriles, ¿verdad? Pero este es otro apartado diferente, ¿verdad? Pero sí existen. Las convulsiones asociadas a una enfermedad febril en ausencia de una infección del sistema nervioso central o un desequilibrio electrolítico en mayores de 1 mes de edad sin antecedentes de convulsiones febriles previas. Esta es la definición de la ILAE. Desde 1993 no la ha cambiado. Esta es la Liga Internacional contra la Epilepsia. Entonces ellos, que son la autoridad en epilepsia, ¿verdad?, en convulsiones, especificaron esta definición, y ellos sí le ponen que son en niños mayores de 1 mes, ¿sí? Y o sea, para los neonatos definitivamente no. Y esta definición no ha cambiado desde 1993, son como 30 años, ya bastante. Constituye la causa más común de las enfermedades que son consultadas en la emergencia de pediatría. En cuanto a neurología, ¿verdad? Tienen una prevalencia del 2 al 5% de todos los niños. En otro lugar dijimos que hasta el 10% lo podían tener. Es el trastorno convulsivo más frecuente de la edad pediátrica y se ha descrito que hay una mayor incidencia en varones, y eso sí es notorio, que la mayoría de nuestros pacientes son varones, en una relación que oscila de entre 1.1 a 1 y 2 a 1, aunque en este país me atrevería a decir que es un poquito más del doble para varones que para niñas. La frecuencia de una convulsión febril va a aumentar hasta 3 veces si el paciente tiene antecedentes familiares de convulsiones, y más aún si los que la convulsionaron fueron sus hermanos. Así que hay mamás, también hemos visto mamás que todos sus hijos han convulsionado. Ella convulsionó, la mamá la llevaba a ella cuando era chiquita, la llevaba al Bloom, o sea, ya ella está como acostumbrada, pero no, uno no deja de afligirse, claro, de ver a un paciente convulsionar, más si es su hijo, pero por lo menos ya entiende que es algo hereditario y probablemente los hijos de sus hijos también van a tener convulsiones. La temperatura más habitual es entre 38 y 38,5.
donde vamos a presentar la convulsión, pueden ver lo de 37.5, sí, porque es lo siguiente, lo más importante, lo que está en rojo también, ocurre muy frecuente con aumentos o descensos bruscos de la temperatura. Esto es lo más importante en cuanto a la fiebre. Podemos ver a un paciente que apenas ni llega a los 38 y convulsionó por fiebre. O sea, cuando llegó al hospital no tenía más de 38, pero probablemente tenía 36, 36.5 y la temperatura le subió muy rápido 1 grado, de 36.5 a 37.5. Entonces al paciente ya le cae en la definición de convulsión febril y que es por un aumento brusco de la temperatura. También así con los descensos bruscos de temperatura, o sea, las caídas que van en crisis, pueden ocurrir estas patologías. A veces el paciente está tan bien, anda jugando, pero como siempre, ¿verdad? De repente son las enfermedades, de repente le subió la temperatura y de repente convulsionó. Entonces, a veces estas fiebres no se han documentado, no se han visto antes de que el paciente convulsione, sino que hasta después. Eso también es frecuente. ¿Cuáles son las presentaciones de las convulsiones febriles? Tenemos las crisis tónico-clónicas generalizadas, que son el 80% de las manifestaciones. O sea que la mayoría son que todo el paciente se mueve y está tónico, está tilinte. Las tónicas que van a ser del 13%, las atónicas, o sea que el paciente está todo aguado, todo flácido, el 3%, y también el 4% las focales o unilaterales, que en algunas ocasiones pasan de esto a una generalización. En cuanto al tiempo, la gran mayoría de las convulsiones afortunadamente dura menos de 15 minutos, es decir, entre 3 y 5 minutos, afortunadamente, ¿verdad? Y solamente el 8% aproximadamente de las crisis febriles o convulsiones febriles van a durar más de 15 minutos, y a esto es a lo que le vamos a dar el seguimiento posteriormente. ¿Cuáles son las enfermedades que nos van a desencadenar la gran mayoría de las convulsiones febriles? Acuérdense que en esta no vamos a tener en cuenta las infecciones del sistema nervioso central, porque ya no caen en la definición de convulsión febril, sino que cualquier enfermedad viral que me pueda dar una fiebre. Viral es lo primerito. Llámese influenza, llámese paramyxovirus, llámese parainfluenza, llámese adenovirus, llámese lo que sea. Generalmente son infecciones de vía aérea superior, catarros, ¿verdad? Alguna cosa así, faringos más grandes, diarreas frecuentes, infecciones de vías urinarias también nos dan muchas convulsiones febriles, las neumonías y otras. Dentro de la clasificación podemos tener las simples y las complejas. Esto es importante saberlo. Una convulsión febril simple, gracias a Dios que la mayoría de los pacientes que tenemos es el 70% aproximadamente. En esta siempre se respeta la edad de menos de 5 años. Generalmente son tónico-clónicas generalizadas, van a durar menos de los 15 minutos, por eso se llama simple. Va a tener solamente una convulsión por cada vez que el paciente tenga fiebre. O sea que, digamos, este mes tuvo fiebre, tuvo una convulsión por fiebre, se le llama convulsión febril simple. El siguiente mes otra vez tuvo otra fiebre por otra cosa, tuvo otra convulsión, solo una, también se le llama convulsión febril simple. Son diferentes episodios de fiebre y solo hubo una convulsión. Y después a los 3 meses tuvo otra fiebre y una sola convulsión, también una convulsión febril simple, pero ahí ya le cambian las cosas. El posictal o estado poscrítico dura menos de 1 hora. El poscrítico o posictal es aquel estado en donde no se recupera bien la conciencia o el paciente ha quedado un poco tocadito, ¿verdad? Que no entiende, no se despierta bien, no está tan orientado. O está todo dormido todavía, está dormido, no está inconsciente, está dormido. Esos son los estados poscríticos o posictales. Pero estos en este caso duran menos de 1 hora.
Y después de eso el paciente feliz se despierta y si se le quitó la fiebre o tiene una fiebre leve y no se siente mal, pues anda jugando, como que aquí no ha pasado nada. Eso es lo maravilloso de la edad pediátrica. Durante las primeras 24 horas de la fiebre tiene que darse este episodio convulsivo para que se pueda también clasificar como febril simple. No tenemos antecedentes de epilepsia, ¿verdad? En el paciente, ni tenemos un daño neurológico. Como les dije, el paciente sigue su vida normal por el momento, o por lo menos siente el malestar de su enfermedad, pero nada más, ni cuenta se dio que convulsionó. Luego tenemos las convulsiones complicadas, complejas o atípicas, también se le llama, que son el 30% de los casos, y esta es una crisis de una duración de más de 15 minutos, pueden ser focales, no necesariamente son generalizadas. De este focal pueden generalizarse y pueden ser crisis de todo, se le llama, en donde hay una paresia de la cara, ¿verdad? En el 0.4% de los pacientes en su periodo posictal. O sea que queda una secuelita. Después de esto, eso se le va a quitar, pero es una secuela inmediatamente posterior a la convulsión. Se le llamaría complicada. También pueden ser recurrentes. En la misma, puede darse una tras otra convulsión en el mismo periodo febril durante las primeras 24 horas, ¿verdad? Se le llamaría entonces una convulsión complicada y a esta sí le damos tratamiento. Y aquí está la definición de una convulsión febril plus, en donde tenemos a los pacientes que tienen más de 5 años, o sea, 6 años en adelante, en donde el paciente puede tener una convulsión febril y muchas veces desarrolla epilepsia, ¿verdad? El paciente queda con convulsiones. Otras veces no, solamente presenta su convulsión febril por X cosa y ya. La que tuvimos que fue frecuente, que nos dio convulsiones febriles, un paciente de 10 años que había tenido antecedentes de convulsión febril en su infancia más chiquito, fue para el chikungunya sí hizo que muchos pacientes convulsionaran o volvieran a convulsionar, a pesar que ya tenían 10 años, que todavía están en el rango, ¿verdad? Menores de 10 años se dice que todavía son convulsiones febriles, del 6 a 10 son febriles plus. Bueno, dentro del diagnóstico de las convulsiones febriles, vemos que es algo clínico, se basa siempre en la historia clínica, el examen físico, que son siempre muy importantes. Tenemos que preguntar y repreguntar sobre los antecedentes familiares y personales, ¿verdad? Tenemos que hacer todas las preguntas necesarias para confirmar que fue una convulsión o que no fue una convulsión, ¿verdad? O la negamos o la confirmamos. Y debemos clasificarla si fue simple o compleja, porque de aquí depende el tratamiento, el seguimiento que le vamos a dar, tanto los exámenes como el manejo de los farmacológicos. Hay que ver el foco de la fiebre, ¿verdad? Eso es muy importante, descartar de dónde viene y lo de siempre, ¿verdad? Primero pensar en que no sea una convulsión por una infección del sistema nervioso central. Debemos preguntar por los antecedentes de vacunación, ¿verdad? Aunque ahora es rutinario que se pongan las vacunas contra hemófilos y neumococo, ¿verdad? Pero por lo menos en mis tiempos era como que más difícil y por lo tanto era una pauta para pensar que podían tener una meningitis por estos agentes. Sin embargo, ahora que está muy de moda la gente que son antivacunas, ¿verdad? Mucha gente no, bueno, gracias a Dios, menos de las que pensamos aquí en el país, pero no llevan a sus hijos a vacunar y esto ha sido como una alarma y una manera para empezar a preguntar con más ahínco si el paciente tiene o no sus inmunizaciones, ¿verdad? Para tener ese dato siempre concretado en la historia, aunque es algo saben ustedes que es parte de la historia clínica, pero específicamente para pensar en una convulsión, en una infección del sistema nervioso central por estos agentes. ¿Cómo vamos a abordar una convulsión febril? Simple. Pues si el paciente despertó, no tiene nada y todo nice y solamente tiene como media hora de fiebre, en teoría no le vamos a hacer
mayor cosa, no le vamos a tomar exámenes, no le vamos a hacer nada, no está recomendado hacer un electroencefalograma, un ataque, una resonancia, una lo que sea, no. A menos que el paciente tenga algún síntoma que nos haga, o signo que nos haga pensar que podría tener algo más, como una infección del sistema nervioso central, o una infección de vías urinarias, pues le hacemos lo que pensamos enfocado a lo que parece ser, ¿verdad? Nuestra impresión diagnóstica, ¿verdad? Si lo vamos a hacer una PL, siempre y cuando nos estemos ante signos y síntomas meningios o ante una edad que sea difícil para investigar estos síntomas síntomas meningios, o cuando no tengamos la pericia para poder hacer un buen diagnóstico y decidir si el paciente sí tiene o no tiene una convulsión por una infección del sistema nervioso central. Acuérdense que ahora nosotros ahí en Sacamil sí hay pediatras de turno, pero antes no teníamos, o sea, solamente nos quedábamos los residentes y a veces cuando había escasez de personal se quedaba el R2, ¿verdad? El 2R2. Entonces el R2 a veces no tenía mucha experiencia o era R2 de enero. Entonces, era bien difícil poder decir, sí, yo lo sé todo, mentira. Entonces, cuando tienen poca pericia, entonces mejor se decide hacer una punción lumbar. Y ahí no es contraproducente, sino que pues es mejor descartarlo que dejarlo ir. En otros hospitales del interior, acuérdense que no hay residentes de pediatría, ¿verdad? Sino que son todólogos, entonces los pacientes, pues, ni modo, tienen que someterse a lo que digan ellos y lo mejor es hacerle una punción lumbar. Mejor que sobre y no que falte en este caso. Pero en general, para una convulsión febril simple, no hay que dejar mayor cosa de exámenes y sí debemos dejar control. Eso sí, siempre se dejan los controles para ver cómo siguen nuestros pacientes. ¿Qué pasa con las complejas? Pues por supuesto tenemos que buscar qué fue lo que hizo que nuestro paciente convulsionara 2 veces o convulsionara más de 15 minutos o le dejara una secuela, ¿verdad? Después de la convulsión. Sí está recomendado los exámenes orientados a lo que nosotros encontramos. Sí están orientados los electros, encefalograma, ¿verdad? La resonancia, pues depende, pero generalmente por lo menos la TAC está recomendada. Así que es todo un estudio que le vamos a hacer. Igual la punción también está muy recomendada. La Academia Americana de Pediatría desde 1996 y que no ha cambiado, que es parte de lo que se me quedó grabado, ¿verdad? De lo que me decían siempre, una punción lumbar debe considerarse siempre para los pacientes de menos de un año cuando tienen su primera convulsión febril. Pero esto de todo siempre va a depender de la pericia del examinador y se debe considerar, ¿verdad?, hacerla en los niños de más de un año, entre 1 año y 1 año y medio. También depende de la pericia, pero como les digo, si no hay mucha pericia, mejor lo hacemos. Si usted duda, mejor lo hace. Si usted siente que tiene algo, le dice que este paciente no está bien, es parte de la experiencia también que uno va adquiriendo, suficiente razón para hacerle una punción. Entonces se recomienda para menores de 12 años, aunque no, porque los síntomas meningios son como que limitados. La identificación de la fiebre no elimina una posibilidad de meningitis. ¿Qué significa esto? Que aunque nosotros encontremos que tiene una faringo, por decirles algo, que sería una faringo viral, entonces tendríamos que ver que eso no significa que el paciente no pueda tener otra infección. O sea, tener una infección no descarta tener una segunda infección. Esto también es de 2009, esta época. El riesgo de la meningitis bacteriana que se presenta en las convulsiones febriles simples entre los niños de 6 a 18 meses es muy baja. Las recomendaciones sobre la punción en este grupo deben ser consideradas. Bueno,
Ante la más mínima duda de una meningitis, ya dijimos, la vamos a realizar la punción. ¿Cuándo la vamos a hacer? Paciente con irritabilidad, signos meningios, cefalea, cuando todavía tienen la fontanela y está bombada, se puede hacer. El leucograma no es un motivo para realizar una punción. ¿Por qué? Porque a veces podemos tener una infección inicial y el leucograma no está alterado. Entonces podemos decir, el leucograma está normal, no se indica la punción. No, ¿verdad? O el leucograma está normal, pero el paciente no presenta ningún signo de alguna infección del sistema nervioso central, está bien orientado, está bien, tranquilo. O sea, pero el examen, el papel, no les va a decir a ustedes si hay que hacer o no, sino que son otras cosas. ¿Qué vamos a hacer con el tratamiento? Si es una convulsión febril simple, se dice que son cosas benignas, ¿verdad? En donde muchas veces no necesitan más que acetaminofén, calmar la ansiedad de los padres, y tenemos que evitar los antiepilépticos, por supuesto, ¿verdad? Ningún paciente con una febril simple va a necesitar tratamiento anticonvulsivante, nunca. Y tenemos que especificar a los padres que los antipiréticos no van a prevenir convulsiones. Esto no lo va a hacer. Aunque le queramos quitar una fiebre a un niño, eso no le va a quitar una convulsión, el acetaminofén. Entonces, dentro del tratamiento no vamos a perder el control, la calma, ¿verdad? No vamos a hiperventilar junto con los papás. Vamos a hacer el ABC de la vida, que todos lo conocemos, el oxígeno, que sí tenemos que correr para buscarse un oxigenito. O sea, cuando sean internos, ustedes su tarea va a ser ir a buscar el oxígeno, el manómetro, ¿cómo se llama? El taicón, y otras cosas. Vamos a decirle a la enfermera que le tome su acceso venoso, le vamos a manejar la fiebre si tenemos supositorios, cosa que nunca hay en la emergencia, le vamos a dejar, se los vamos a poner, si no, pues le vamos a dejar, no, claro que orales nunca, sino que trapitos y otras cosas, y calmar a los padres. Dentro del tratamiento, si el paciente tiene una convulsión febril complicada o compleja, le podemos dejar ácido valproico a 30 a 60 miligramos kilo día, o también el otro segundo escoge fenobarbital a 3.5 a 5 miligramos por kilo día. Luego tenemos, podemos dar cuando el paciente tenga fiebre, diazepam vía oral o diazepam intrarrectal, ¿verdad? Por unos 3 días mientras el paciente tenga la fiebre, que esto en teoría va a disminuir la probabilidad de tener una convulsión febril. En general, los fármacos de primera elección van a ser la oxcarbamazepina y la carbamazepina, y para las crisis de ausencia son la etosuximida. Aquí tenemos diferentes fármacos, ¿verdad? En donde solamente les he señalado aquí a la izquierda con unas flechitas los medicamentos que sí tenemos que fijarnos, ¿verdad? Carbamazepina, difenilidantoína, el fenobarbital, la GABA, la Keppra y la oxcarbamazepina. El topiramato y el valproato, que ahí dice para qué lo vamos a usar y la dosis. Luego tenemos en el estado epiléptico, que esta sí es una urgencia médica, va a ser una crisis, una actividad comicial, una convulsión que va a ser continua, que va a ser recidivante, no va a recuperar la conciencia el paciente y va a durar más de 5 minutos. Esta es una definición algo nueva, el tiempo, en donde vamos a ver los antecedentes del paciente, ¿verdad? Pero vamos a ver que durante más de 5 minutos de convulsión, tengamos más de 5 minutos de convulsión, ya lo podemos considerar como un estado epiléptico. Antes, las definiciones previas decían que la convulsión debía durar por lo menos 30 minutos. Luego, se vio que se fue disminuyendo el tiempo poco a poco hasta llegar a 5 minutos. Tenemos siempre de la ILAE o la Liga Internacional contra la Epilepsia, en donde tenemos que las crisis comiciales no muestran signos de interrumpirse después de una duración
X, ¿verdad? Que engloba la mayoría de las crisis de ese tipo en la mayor parte de los pacientes. O sea, no dice nada. Lo que quiere decir al final es que el paciente no deja de convulsionar en un X periodo de tiempo. O sea, es una definición bien conveniente. No se hace alusión al tiempo, pero en otras definiciones sí nos dice algún tiempo, ¿verdad? Antes decía 30 minutos, luego se sugirió, ¿verdad? Que por datos epidemiológicos este era un buen tiempo, pero finalmente se vio que a partir de 5 minutos ya podemos empezar a hablar de un estado epiléptico. Este es un gráfico en donde vemos qué es lo que sucede cuando hay daño cerebral en el paciente. Lo que pasa cuando un paciente está convulsionando. Al principio el daño cerebral se instaura a partir de los 30 minutos, ¿verdad? A partir de la media hora el paciente va a empezar a tener varios cambios importantes. La oxigenación va bajando paulatinamente hasta que después de 30 minutos va a ser pues, casi nula. La glucosa también va a ir disminuyendo de la misma manera y el daño cerebral va aumentando todo después de la media hora de convulsionar. Hay un artículo, una revisión de 1991 que dice que son por lo menos a partir de 20 minutos, luego le fueron poniendo 10 minutos y otros dicen que no se basará en tiempo, sino en la falla de los mecanismos que normalmente hacen que terminen las crisis. Entonces se vieron dos definiciones, una operativa y una mecanicista. En la operacional, o sea que la que nos interesa a nosotros, es un estado epiléptico convulsivo generalizado en adultos y niños mayores de 5 años, después de 5 minutos de crisis continuas o 2 o más crisis discretas en las cuales existe una recuperación incompleta de la conciencia. O sea, el paciente puede convulsionar durante 2 minutos, no se despierta bien, a los 5 minutos vuelve a convulsionar, no se despierta bien y así, ¿verdad? Todo eso también, aunque la primera no duró el tiempo que se había estipulado, pero junto con todas las demás, o sea que el paciente nunca recuperó la conciencia, ya ahí sí se puede definir todo junto como como un estado epiléptico. El tiempo para los niños menores de 5 años es más prolongado, que puede ser de hasta 15 minutos, porque en ellos las crisis típicas pueden durar hasta 5 minutos, como ya habíamos dicho, como las convulsiones febriles. Entonces, en ellos, en los de menores de 5 años, sí lo prolongamos hasta 15 minutos. Lo que ya sabemos es que mientras más dure una convulsión, pues más es el riesgo de presentar una complicación. El estado epiléptico, entonces, se refiere a una condición en la cual hay un fracaso de los factores normales que sirven para poner fin a una crisis tónico-clónica generalizada típica. Vale. Ese también es otro algoritmo, ¿verdad? En donde vemos lo que vamos a hacer con un paciente después de tantos minutos de estar convulsionando. Aquí, durante los primeros 5 minutos, pues prácticamente no hacemos mayor cosa más que en la casa mantener la vía aérea permeable, ponerlo de lado, que son cosas básicas, ¿verdad? Pero importantes. Luego, después de 5 minutos de convulsión, que es lo que ya se supone que ya no debe durar tanto una convulsión, empezamos a ponerle midazolam, diazepam, dependiendo de la edad. Y en el caso de los pacientes pediátricos, lo mejor es el midazolam. Y así vamos a ir avanzando en las terapias dependiendo del tiempo. ¿Qué es lo más común en los estados convulsivos? Los tónicos generalizados, los clónicos y los tónico-clónicos. Estos son los más comunes. Luego tenemos los que son menos comunes, los no convulsivos, es decir, que todo el paciente no se está moviendo, sino que solamente una parte de él, o que hay una ausencia nada más. Y los estados mioclónicos son menos frecuentes.
Estas son etapas del estado epiléptico. Tenemos 4 etapas. El primero es el estado epiléptico precoz, los primeros 5 minutos. Luego el estado establecido, que son los primeros 30 minutos, o de los 5 a 30 minutos, mejor dicho. El estado epiléptico refractario y el superrefractario. El estado epiléptico refractario va desde los 60 hasta los 120 minutos, bueno, desde los 30 en realidad, hasta las 2 horas. Y el superrefractario que llega más allá de las 24 horas. Aquí te lo tenemos también, los diferentes estados con los tiempos. Y aquí tenemos abajo los medicamentos que se dan en cada uno de los estadios, ¿verdad? Cada una de las etapas. Los primeros 5 minutos, bueno, después de los 5 minutos vamos a dar benzodiazepinas. Después de los 30 minutos ya están indicados otros anticonvulsivantes. Y ya después de la hora el paciente ya empieza con anestésicos. Creo que es importante decir que después de los 30 minutos nosotros ya vamos pensando en que el paciente tiene que ser intubado, porque lo primero es asegurar la vía aérea, ¿verdad? Mantenerla permeable, y la mantenemos permeable de esta manera. ¿Qué pruebas diagnósticas hacemos? Pues todo depende de lo que hayamos encontrado. No es una emergencia en este caso ahorita hacerle un electro. Eso lo podemos hacer un poco después, por ejemplo, en un estado superrefractario o cuando el paciente ya ha salido del estado epiléptico. Existen algunos videos ahora, electrovideos, ¿verdad? Video electro, o como se llame. El video electro en donde se muestra cómo se ve el paciente y cómo se ve la imagen del electroencefalograma para ver si corresponde con lo que el paciente está haciendo, ¿verdad? Estos son los mejores, pero por lo menos en que yo sepa en el Bloom no están disponibles, ni menos en Sacamil. Los diagnósticos diferenciales puede ser algo psicógeno, ¿verdad? Que creo que se nota eso. Los movimientos anormales que no tienen que ver con convulsiones, como los temblores, las coreas, o los pacientes con síndrome piramidal o extrapiramidal. El ABC siempre va a ser importante. Los signos vitales, aquí vienen los externos, ¿verdad? Los superexternos a hacer sus signos vitales. No crean, los signos vitales son importantes y bien llevados nos dicen un montón, así que no se sientan menos cuando les digan que lleven signos. Eso es muy importante. El oxígeno, hay que ver cuándo lo vamos a intubar, y por supuesto los accesos venosos, que para eso tenemos a las superenfermeras ahí en la pedia. Tenemos que verificar con la glicemia que tiene nuestro paciente. Le tomamos varias pruebas, ¿verdad?, de electrolitos y otros, y normalmente no hemos llegado todavía a esos niveles. Hay que tomar gases arteriales también, dependiendo cuánto tiempo lleva nuestro paciente convulsionando, y cuando tiene fiebre, pues le podemos poner supositorio si hay disponible, o medio físicos. Jamás vía oral, ¿verdad? Por supuesto, ni se les ocurra. Esto se los dejé para que lean esta parte de aquí que está en medio. Ya vamos a aprender a preparar la fenitoína. Esta clase es larga, les dije, lo siento. La fenitoína forma un precipitado en las soluciones glucosadas que la hacen eficaz. Por lo tanto, la fenitoína no la vamos a preparar con dextrosa, sino que con solución salina. Esto solamente es un resumen de lo que acabamos de hablar. Estas son las líneas, ¿verdad? También otro resumen de los tratamientos. Vaya, aquí viene, en el estado epiléptico precoz, que son los primeros, de los 5 minutos a los 30 minutos, aquí lo que vamos a poner primero son benzodiazepinas. Acuérdense que las benzodiazepinas son hipnóticos, ¿verdad? Sedantes hipnóticos, que de vida media muy corta, que lo que van a hacer es que nos van a quitar una convulsión cuando la tenemos. Una convulsión que ya paró no necesita benzodiazepinas. ¿Cuáles son las benzodiazepinas? Midazolam, diazepam, lorazepam. ¿Cuál utilizamos nosotros? Generalmente el midazolam, porque también se puede poner en vía intramuscular. Cuando no podemos canalizar o cuando es una cosa de ya, podemos poner la primera dosis intramuscular, y ya la segunda, cuando ya se tiene la vena tomada, pues le ponemos allí.
El diazepam no se puede poner intramuscular porque es muy errática la absorción, así que la tenemos que evitar. Existen diazepanes intrarrectales, pero son algo especial, ¿verdad? Y la lorazepam, que es mejorcita, pero no la tenemos por lo menos disponible para las áreas de emergencia del hospital. No sé si están para anestesia. Si el paciente, esta se pone cada 3 a 5 minutos en dosis de 3 y la dosis es de 0.3 a 0.5 para el midazolam, que es el que generalmente se puede utilizar. También el midazolam bucal, pero nosotros no tenemos esa presentación en el hospital. Si después de los 30 minutos o haber puesto las 3 dosis del medicamento o la benzodiazepina, nos tenemos que pasar lo siguiente, ¿verdad? Cuando ya estamos en un estado epiléptico establecido, entonces ya empezamos con los anticonvulsivantes. Entonces, lo primero, dependiendo si es una convulsión febril o es una convulsión no febril. Tengo una duda, todavía estamos ¿todavía están aquí en la clase o estoy hablando sola? Sí, doctora. Aquí estamos, doctora. Sí, estoy hablando sola. Vaya, es que como pues sí, no sabía que esta no tenía tiempo, ¿verdad? Qué chivo. Vaya. Entonces, tenemos gracias por contestar. Tenemos entonces que si es una convulsión febril, vamos a iniciar, o sea, la convulsión febril se ha prolongado tanto que ha llegado a ser un estado epiléptico tan largo, entonces vamos a comenzar con fenobarbital. Pero si no es por fiebre, empezamos con fenitoína. Nosotros en el hospital solo tenemos estos dos, fenobarbital y fenitoína. Aunque aquí diga lorazepam, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos fenitoína si es no febril o fenobarbital y viceversa. Empezamos con el uno o con el otro dependiendo de si es con fiebre o no. Si es no febril, le damos fenitoína, una dosis, podemos de 18 a 20 miligramos kilo intravenoso de una manera especial, y si no mejora, le vamos a dar una dosis de fenobarbital. Cuando el paciente ya le dimos fentoína y fenobarbital y no mejora, o sea, sigue convulsionando, llegamos prácticamente a los 60 minutos de convulsión y estamos en un estado epiléptico refractario, en donde ya tenemos que poner anestésicos, goteos de midazolam, goteos de propofol, pentotal, pero ya aquí el paciente ya está intubado y ya le hablamos anestesia y hablamos al blue, y hacemos un montón de cosas, ¿verdad? Que aquí ya necesitamos el manejo de UCI, ¿verdad? Ya para el superrefractario ya también haces un manejo de UCI. Este es como otro esquemita, ¿verdad? De lo que acabamos de decir, ¿verdad? Y este es el midazolam bucal. Cuando tenemos pacientes que ya se conocen por convulsivos, entonces lo que hacemos es que los padres ya se les indica esto y los padres ya saben que existen estas presentaciones orales de midazolam que ya vienen cargados los cartuchitos de las jeringas. Y vienen hasta por colores dependiendo del peso o la edad de los pacientes. Entonces, por ejemplo, un paciente de entre 1 y 5 años le dan una sola dosis, ¿verdad? De la jeringa azul. Esto es cuando empiezan con fiebre les quieren evitar las convulsiones, entonces se pueden utilizar. Acuérdense que a un paciente que está convulsionando no le podemos dar nada vía oral porque le podemos hacer una aspirativa. Entonces, esto es para los pacientes que tienen fiebre y les queremos evitar en lo posible una convulsión. ¿Cómo se administra? Se puede dar en la encía, así entre el carrillo y la encía, y si no, pues se puede dar en 2 dosis, ¿verdad? La mitad de la jeringa de un lado y la mitad del otro. Cuando tenemos a un paciente extrahospitalario, ¿verdad? Que sí está convulsionando, pues a veces se puede utilizar esto. Le podemos dar el midazolam bucal, ¿verdad? Pero se tiene que poner en la posición de rescate, que esta es la posición de rescate. El paciente de lado, si está hacia la izquierda,
la mano derecha bajo la cabeza y el pie derecho flexionado, para que quede en esta posición, para que sea más difícil que se mueva de un lado a otro y así ni la cabeza le va a bambolear. Esta se llama posición de rescate y es en el que se da en el ABL, ¿verdad? Este es un ejemplo para calcular los medicamentos que vamos a utilizar para los estados epilépticos. Y aquí tenemos un peso. Tenemos un paciente de más o menos 10 kilos que tiene más o menos un año, ¿verdad? Son los primeros 15 minutos de la convulsión. Le empezamos a dar nuestra benzodiazepina, que es el midazolam. Tenemos midazolam, se da a 0.2 miligramos por kilo. Hay rangos, pero apréndanse una dosis del rango. 0.2 miligramos por kilo dosis, cada 3 a 5 minutos, solo 3 veces. Porque si después de 3 veces ya no se le quitó la convulsión, seguimos con otros medicamentos. Entonces, 0.2 miligramos kilodosis por lo que pesa por 10 es igual a 2 miligramos por cada dosis. Y esto es lo que le decimos a la enfermera que le cumpla. 2 miligramos intramuscular o intravenoso cada 3 o cada 5 minutos, que cuando ya estamos en una máxima el tiempo pasa volando, ¿verdad? Entonces, se le da cada 5 minutos más o menos en número de 3. Pasó todo este tiempo, le pusimos las 3 dosis, se llegaron, digamos, unos 20 a 25 minutos de la convulsión, empezamos con la fenitoína, suponiendo que ese paciente no es una convulsión por fiebre. Empezamos con fenitoína, esta dosis, de 15 a 20 miligramos por kilo dosis, o sea, solo una vez. En este caso, esta es la presentación. ¿Por qué sacamos la presentación? Porque necesitamos hacer una regla de 3 para poder decirles cuántos ml vamos a utilizar a la enfermera. De 10 a 15, siempre el mismo paciente de 10 kilos por la dosis mínima, digamos. 15 miligramos por kilo dosis, 10 por 15, 150. Después ustedes lo ven, lo razonan tranquilamente, ¿verdad? Después de almorzar, ahí vean cómo, pero esto se entiende. 10 por 15, 150. Los kilos con los kilos se eliminan y solo quedan 10 miligramos por cada dosis. Esto, como ya dije anteriormente, la fenitoína se diluye en solución salina, porque si no se precipita. Y tenemos entonces, lo vamos a poner diluido en solución salina a razón de 1 miligramo por cada ml. Si tenemos 150 miligramos de fenitoína, lo vamos a diluir en los mismos 150 ml, pero de solución salina. Así nos queda una relación 1 a 1. Por cada miligramo tenemos en un ml. 150 ml de solución salina, que son iguales a 150 miligramos de fenitoína, la vamos a pasar a 1 miligramo por kilo por minuto. Entonces, vamos a sacar, como el paciente pesa 10 kilos, 1 miligramo por los 10 kilos que pesa, van a ser 1 por 10, 10. Los kilos con los kilos se eliminan y nos quedan 10 miligramos por minuto. 10 miligramos por minuto, vamos a hacer una regla de 3. 10 miligramos son iguales a 10 ml, ¿verdad? Porque tenemos una de 1 en 1, una solución de 1 miligramo por 1 ml. 10 ml se pasan en 1 minuto, como los 150 ml que tenemos en total, lo vamos a pasar en X minutos. 1 por 150, 150, entre 10, 15. Los ml con los ml se eliminan y nos quedan 15 minutos. Entonces, ¿cuánto va a tardar? 15 minutos. No vamos a superar los 50 miligramos por minuto y la dosis máxima va a ser de 1500 miligramos en el día. Vale, espero que hayan puesto atención, lo vuelven a leer y lo vuelven a leer, que está sencillo, ahí se los he puesto paso a paso. Si el paciente no mejora después de esta dosis de fenitoína, nos vamos con el
fenobarbital.